Doctor, ¿está hablando con nosotros? Doctor, disculpe, tiene el micro apagado. Sí, estaba hablando por teléfono, pero otra vez mi reloj, perdón. Bueno, entonces el tema de hoy, vamos a empezar ya con traumatología pediátrica. Eh, Debido a que los temas de traumatología, bueno, de ortopedia pediátrica están muy extensos en el temario, no viene como tal un tema de traumatología, entonces vamos a revisar rápidamente lo más importante de traumatología en el paciente pediátrico, que sí son preguntas de nada y sí son cosas que se ven en la práctica de médico general. Los vamos a ver de alguna manera un poco apresurada para que no nos estorbe mucho con el resto del otro parcial, ¿sí? Aquí en la primera diapo vamos a ver nuestro temario de hoy. Les estoy recalcando cuáles son los temas que son importantes a fines de ENAR: las lesiones de nacimiento, específicamente fractura de clavícula, la parálisis de Duchenne, el codo pediátrico, las fracturas suprapondíleas del húmero son sumamente importantes, son la segunda fractura más común en el niño. Y luego vamos a ver las fracturas de antebrazo y radio distal, específicamente radio distal es muy común. Y aquí es importante que ustedes sepan identificar las variantes de Monteja y Galeazzi que vamos a ver cuando lleguemos a antebrazo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Si sale alguna pregunta sobre la marcha, me van diciendo. La fractura de clavícula es la fractura más frecuente al nacer, esa es pregunta de NAR. 90% de las fracturas al nacimiento fue una fractura de clavícula. Lo más común es que sea por una distocia de hombros, cuando el ginecólogo o el partero está haciendo maniobras para tratar de extraer al niño y a veces el canal de parto está muy estrecho y tienen que apretarle mucho los hombros, terminan fracturando una clavícula. Y también se presentan los niños macrosómicos. Como tienen mayor tamaño, van a batallar más al salir, al ser expulsados, y si la mamá es de talla baja, con mayor razón. Entonces ahí se recomienda hacer la episiotomía para no tener tanta distocia y pues, evitar estos problemas. Después del nacimiento lo vamos a ver en los niños que caen con el brazo en extensión y en flexión. Por eso les decía que es importante que recuerden los planos anatómicos, porque cuando veamos temas de traumatología nada más vamos a ver cómo se describe la posición de la caída. Lo más común es que se rompa en la diáfisis o en el tercio medio y después el tercio distal, y lo menos común es el tercio proximal. De hecho, en los niños es sumamente raro, en los adultos es raro. Si el niño tiene una lesión de Salter y Harris en el tercio distal, equivale a una fractura de luxación del adulto. Y generalmente pues va a tener que manejarse de manera quirúrgica. Si el niño tiene menos de 12 años, lo más probable es que se le dé un manejo conservador porque tienen una alta tasa de consolidación. Hay varias formas de tratar estas fracturas. Puede ser desde un vendaje, un cabestrillo, un arnés en 8 o el inmovilizador de hombro. Vamos a pensar en cirugía si tiene más de 12 años y si aparte de esto el niño trae un acortamiento de más de 2 centímetros en la clavícula, pues un niño que tenga alta demanda física. Como son fracturas que vamos a ver en accidentes deportivos, a veces les pasa a niños que se consideran de alto rendimiento, ya sea en su escuela o en algún tipo de selección. Y en esos casos, si les ofrecemos un tratamiento quirúrgico, los vamos a poder reingresar más rápido a su deporte o evitar que se pierdan mucho la temporada. Entonces, incluso estos trazos que se ven fragmentados, el niño tiene gran potencial de remodelación y lo que va a formar es un callo óseo muy grande, muy exuberante, que a veces inquieta a los padres, pero pues es parte de la recuperación normal. Estas son ¿cómo se dice? Las opciones que tenemos. Lo más arcaico es hacer este vendaje en 8, que son vendas elásticas puestas en figura de 8, si lo veamos como un infinito que envuelve los hombros. Y lo importante es pedirle al papá o al niño que cuando se le esté colocando el arnés, así como se ven en las imágenes de abajo, los niños saquen el pecho hacia adelante, empujen los hombros hacia atrás, las manos a la cintura. Yo les digo como si fuera la posición de Superman. ¿Por qué? Porque si la clavícula está fracturada y el niño trae el hombro caído hacia adelante, pues se angula. Si yo la estiro y la jalo para atrás, voy a tratar de ponerla en la mejor alineación posible. Este se considera el mejor tratamiento. Definitivamente las vendas son sumamente incómodas, luego les lastiman el borde de la axila. A veces nosotros les poníamos una pequeña venda debajo de la axila para encima pasar el vendaje y que no lo lastimaran, pero definitivamente mi recomendación es mejor que compren un arnés. El arnés cuesta entre 180 a 240 pesos, es ajustable, es fácil de poner, es fácil de quitar, se puede meter a lavar y pues el niño lo tolera un poquito mejor. Si trae mucho dolor, a veces les agregamos un cabestrillo
Se pueden hacer las dos cosas, se puede hacer una o la otra, lo mejor es el arnés. Y el inmovilizador de hombro en niños muy inquietos o que traen mucho dolor. Normalmente un niño con una fractura de clavícula no va a andar tan solvente como estas dos niñas. Este es un ejemplo de un niño que me tocó ver. Les dieron un manejo conservador por una fractura de clavícula. El niño llegó a las 2 semanas porque ellos veían en la radiografía el trazo visible, pero clínicamente ya traía un callo. Incluso el niño tenía movimiento normal del hombro, sin dolor, y eso nos dice que ya estaba en fase de consolidación. Entonces, pues ahí nada más, de hecho yo le quité ya el arnés en 8, ya le puse a hacer su ejercicio normal del hombro. En otros casos, por ejemplo, fractura del tercio medio con un acabalgamiento aproximadamente de 2 centímetros, se deja así, se ve incluso aquí cómo está levantada la piel formando el callo óseo y después de 6 meses se ha consolidado la fractura, se ha realineado y se está reabsorbiendo la parte que quedó desplazada. Entonces les digo, el potencial de remodelación del niño es increíble. Entonces nos vamos a valer mucho de esto para tratar las fracturas en los pacientes pediátricos. Fracturas del tercio medio en un paciente que ya tiene la fisis a punto de cerrar, se puede poner un clavo centromedular. Esto todavía es válido en los niños, en los adultos ya no lo usamos. Y las fracturas del tercio distal se tratan como las de un adulto. Se les puede poner una pequeña plaquita, perdón. ¿Por qué? Porque los centros de crecimiento de la clavícula no se ven, no están tan cercanos a la articulación, entonces nos permite dar un manejo más agresivo en el paciente mayor. ¿Una pregunta? Perfecto. La parálisis de Ehlers-Danlos se debe a una lesión del plexo braquial durante el nacimiento. Se puede presentar en 1 a 4 de cada 1000 nacidos vivos y también, como vimos con las fracturas de clavículas, se presentan con la distocia de hombros, con la macrosomía o el uso de forceps. En el 90% de los casos va a tener un curso autolimitado y esto va a ser en los primeros 2 años. Si el niño tiene más de 2 años y persiste la parálisis, lo más probable es que haya tenido una lesión que sea permanente. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Una ausencia de movimiento de la extremidad y de la mano. El brazo se va a ver colgante en una posición de aducción y rotación interna con la muñeca en flexión. Normalmente nosotros lo vigilamos, hacemos movimiento pasivo para ver si no es algo más severo, si no fuera una fractura, y aunque movamos el brazo del niño, va a regresar a la misma posición. ¿Por qué? Porque hay una falta del movimiento gracias a que hay una desconexión del plexo braquial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El plexo braquial es elongado desde las raíces cervicales por una maniobra muy forzada, como se ve aquí. El hombro está todavía adentro del parto, adentro del canal vaginal, y la cabeza está muy elongada, entonces hace un estiramiento de las raíces a nivel del cuello. Como los niños todavía tienen mucho potencial de cicatrización y en este caso, de reparación de las lesiones nerviosas, pueden recuperarse en el periodo perinacimiento. Esta es la posición que se describe con el brazo en aducción, con la muñeca en flexión. Se le describe como la mano del mesero que está pidiendo la propina por debajo de la mesa, o yo les digo, más parece el que trata de copiar en el examen y pone la mano atrás del mesabanco con la mano flexionada para recibir el recadito. Entonces, esta es la posición típica de un niño con parálisis de Ehlers-Danlos. Entonces, ¿por qué se le llama una pseudoparálisis? Porque el niño está irritable, está moviendo su otro brazo, pero el brazo afectado no se mueve, no se levanta. Se ve la flexión marcada, puede haber algo de hipotrofia comparado con el otro brazo, y esto de no tratarse de ser una lesión permanente, lo veríamos así en un adulto mayor, que quedó con una deficiencia para la extensión de la muñeca y una deficiencia para la movilización del codo, además de una hipotrofia marcada en el deltoides. ¿Por qué? Porque es de las primeras raíces que llegan a esta zona muscular y evidentemente pues este brazo no es funcional. El principal diagnóstico diferencial de una parálisis de Ehlers-Danlos es la pseudoparálisis del nacimiento y casualmente la principal causa es una fractura de clavícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño trae una fractura de clavícula y por lo tanto no mueve su brazo. ¿Cómo la voy a poder diferenciar? Primero por la posición de la mano. La fractura de clavícula va a tener un niño que mueve su manita a pesar de que no mueve el brazo. Si yo le tomo una radiografía a este niño y veo una fractura, pues ya sé que no mueve el brazo porque se fracturó y no porque trae parálisis. Si no hubiera fractura, pues tengo que buscar otras causas como la lesión de Ehlers-Danlos. Y usualmente los niños, como acaban de nacer, el potencial de remodelación es increíble. A veces a los 2 días ya están formando un callo óseo que puede ser visible en radiografías o visible a simple vista. A veces los padres llegan a la consulta con el niño a las 2 semanas porque le notaron una bolita en la clavícula y pues al tomar la radiografía nos damos cuenta que tuvo una fractura que nadie se dio cuenta y que ya terminó de pegar.
y les digo, no toma más de 14 días. Aquí vemos cómo se ve una fractura consolidada en un paciente neonato. Ya se ve ¿cómo se llama? La remodelación en la clavícula, y a pesar de eso, el niño no tuvo ningún problema. Entonces, con esto terminaríamos clavícula. Vamos a pasar al húmero. El húmero, pues vamos a estudiar su parte proximal, fracturas de la diáfisis, la parte metafisial distal, que es lo que corresponde al codo. Una curiosidad de la epífisis del húmero es que tiene esta forma como de flecha que está inclinada, y si nosotros sabemos que esta es su forma normal, nos ayuda a poder identificar cuando hay una lesión de la fisis y diferenciarla de las fracturas. La mayoría de las fisis van a ser rectas, como se ven en el húmero distal, pero esta tiene esa peculiaridad. Las fracturas del húmero proximal son muy raras, no son muy comunes. Usualmente lo vamos a ver por caídas de mayor energía, puede ser de bicicletas o por lesiones deportivas. Hay varios patrones de fractura. Si el paciente tiene menos de 5 años, puede tener un deslizamiento de Salter y Harris. Permítanme. Ahorita vengo, disculpe. Ya regresé, perdón. Es que la bebé se cayó y uno está de guardia incluso en la casa. Siendo traumatólogo siempre tiene que ir a revisar cualquier golpecito. Pero todo bien. Entonces les decía, si el paciente es menor a 5 años, puede tener una epifisiolistesis tipo 1 de la epífisis. Es difícil de diagnosticar porque les digo, aparte que es una forma muy peculiar, hay que tener mucha sospecha clínica. Usualmente va a haber algo de edema en el hombro, algo de resistencia a la movilización, con una radiografía aparentemente normal. Entonces ahí valdría la pena tomar comparativas para ver si el otro húmero tiene la misma morfología o si notamos alguna diferencia. Entre los 5 a los 12 años, lo más común va a ser encontrar una fractura metafisial proximal, un trazo completo, como se ve en la imagen de la izquierda, que es similar al del adulto. Y a los mayores de 12 años se les va a hacer más común tener una Salter y Harris tipo 2, donde tenemos un fragmento de la metáfisis que conocemos como el fragmento de Thurston-Holland, que trae su pedacito de su triángulo metafisiario, ¿sí? Entonces, ahí es más o menos cómo se distribuyen estas fracturas. La ventaja es que el húmero, como tiene una epífisis muy grande, una fisis muy grande, tiene un gran potencial de remodelado, y en los pacientes chiquitos tenemos mucha posibilidad de dejar incluso lesiones acabalgadas y aún así van a consolidar. Entonces, hay una gran tolerancia a la angulación. Menores de 10 años se dice que cualquier angulación es tolerable, que se puede manejar de manera conservadora. Entre los 10 y los 12 años vamos a tolerar 60 a 75 grados de angulación, que es un rango muy alto. Y a partir de los 12 años nos vamos acercando al parámetro de los adultos, menos de 45 grados o menos de 2/3 del desplazamiento del húmero. Si necesitamos hacer algún tipo de fijación, aquí se recomienda usar una fijación percutánea con clavillos o el uso de TENS, que vamos a estar hablando mucho de los TENS en el miembro superior. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el caso de un artículo en donde hay una fractura con un desplazamiento aproximado del 50%.
No se le hizo nada, así como está se dejó. Después de un mes, vemos que hay una gran remodelación en el callo, se está formando hueso nuevo que está reconectando la diáfisis con la epífisis. A los 2 meses, el callo es mucho más grande, aunque aquí todavía se le ve una angulación como de casi unos 30-40 grados. A los 5 meses, la fisis de crecimiento está intacta, con un hueso que se ha reconectado y se mantiene en eje. Entonces, les digo, hay escuelas que no les quieren hacer nada a los niños, que sí los dejan, pero pues es un niño que lleva 5 meses con un movimiento limitado en el brazo. Aquí hay otro caso este es del libro, en donde el paciente tuvo una lesión metafisial y proximal tipo 2 de Salter y Harris, sin hacerle más que una ligera tracción. Con el paso del tiempo, ese triangulito se recanaliza a la diáfisis del húmero y entonces hace que consolide. La verdad, y por lo tanto, por lo que más me toca ver a mí, los padres no les gusta ver esta imagen, no les gusta ver que el hueso no está conectado, que está desplazado, y usualmente optan por un manejo quirúrgico. Y no hablo solamente de la medicina privada, hablo de la medicina institucional. Es bien raro que alguien quiera dejarle un manejo conservador a los niños. Y pues, ¿qué hacemos? Reducimos la fractura y la fijamos. Si nosotros ponemos un clavo liso, puede atravesar la fisis. Los que no pueden atravesar las fisis son los tornillos. Entonces puede ser de arriba para abajo, puede ser de abajo hacia arriba. Lo importante es mantener a la fractura reducida. Si no es con los clavos percutáneos, puede ser esta técnica que es la técnica de los TENS. TENS quiere decir clavo de titanio elástico, bueno, sistema de clavo elástico de titanio. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una incisión lejos de la fractura, en este caso a nivel del codo, y por ahí introducimos estos clavos que se van doblando dentro del hueso, por eso son elásticos, y van a permitir que llegue hasta la metáfisis proximal y de alguna manera anclan al hueso. Entonces, aunque los clavos no están totalmente agarrando todo el espesor de la diáfisis, evitan que se rote y evita que se desplace. Entonces, una vez que pega la fractura, como se ve en la imagen del centro, se pueden quitar los clavos, se pueden retirar. O sea, estos se les pone un pequeño capuchón para que no se lastimen con los tejidos y al cabo de 6 meses se programa un retiro. Entonces, esto es algo muy socorrido, no es un implante que esté tan disponible en nuestra ciudad. Allá en Monterrey, en cualquier lado, los consigues al momento de la urgencia. Aquí usualmente tardan un día en llegar, entonces a veces no es tan fácil que el paciente o que los padres quieran que el niño esté un día esperando que lleguen los clavos para ponérselos y a veces terminamos optando por otras opciones. Vamos a pasar al húmero en la diáfisis. Es un poco más frecuente que el húmero proximal. ¿Por qué? Porque está un poquito más expuesto el brazo que el hombro. También se puede presentar por fracturas de distosia al nacer y va a haber un 5% de lesión del nervio radial. La tolerancia disminuye, tenemos ahora de 35 a 45 grados de angulación. Y si son niños mayores de 6 años, ya los parámetros son iguales que en el adulto. Permitimos hasta 20 grados de varo o valgo, hasta 20 grados de ante o retrocurvato, 15 grados de rotación, sobre todo si es externa, si es interna no se tolera mucho, y hasta 2 centímetros de cortamiento. Vamos a ver una lesión en el nacimiento, una fractura ¿cómo se llama? Obstétrica, sin tratamiento, sin ponerle nada al niño. A los 4 días se desplazó, pero al día 6 vemos este callo que parece incluso una nebulosa cósmica. A las 2 semanas ya se está recanalizando el hueso y a los 6 meses la fractura ha consolidado y ni siquiera parece dejar algún tipo de huella que este hueso tuvo alguna fractura. En los niños un poquito más grandes se les puede dar un manejo conservador. El manejo conservador puede ser con un yeso que simule esta forma, que se conocen como pinzas de azúcar, o este que es una ortesis, se manda a hacer, está hecho de acrílico y tiene estas cintas de velcro. Lo único que hacen es empujar al hueso hacia el centro para reducir estos fragmentos. Aquí vemos cómo se ven los hinchos a través de la radiografía. Lo único que hacen es empujan al hueso hacia adentro y eventualmente pues el hueso consolida. Se considera al húmero un hueso muy noble. Muchas veces sin tratamiento las fracturas van a pegar y es lo que se busca en los niños e incluso en los adultos jóvenes. Si tenemos una fractura del tercio distal de la diáfisis, puede tener un trazo espiroideo, como se ve aquí, y aquí entramos al diagnóstico de la fractura de Holstein-Lewis. Este es un trazo espiroideo muy cerca del canal de torsión y lo que puede pasar es que el nervio radial puede quedar atrapado en el trazo, puede ser lacerado por estos bordes filosos del húmero. ¿Y qué es lo que encontraríamos? Un niño con la mano péndula o una lesión del radial, que es la incapacidad de la extensión de la mano. Lo vamos a ver más a fondo en los adultos.
pero pues básicamente esta es la fractura de Holston-Lewis. Puede pasar en el niño si el brazo está muy cerca al codo y sobre todo en los que están más cerca de la adolescencia. También en la fractura de la diáfisis se pueden usar los TENS. Le digo, aquí es una indicación un poquito más segura. Se hace la incisión en el codo, por ahí se meten los dos clavos. Los clavos llegan hasta la metáfisis del húmero. Como aquí la fractura no es proximal, los clavos no tienen que atravesar la fisis, se pueden dejar un poquito cortos y al cabo de unos 2 meses se ve una consolidación con un callo óseo y ya después se pueden retirar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Doctor, con las que dijo antes de Salter 1 y 2, ¿qué pasa con el cartílago del crecimiento? ¿Se detiene el crecimiento? Se detiene en qué O sea, si le deja la repercusión de que ya no creció el brazo porque le afectó la fisis. Ok. La mayoría de las epifisiolistesis no van a tener una lesión severa del cartílago de crecimiento. Sí existe el riesgo, como lo hemos visto en el tema de introducción, cuando son un tipo 5, pues ahí sí se lastimó, definitivamente, pero curiosamente puede pasar o que hay una pobre estimulación del crecimiento y ese brazo o la pierna queda más corta, o puede haber una sobreestimulación del crecimiento porque hay un proceso de inflamación y de reparación. Entonces, nos ha tocado ver, por ejemplo, sobre todo en la rodilla, pacientes que tienen una fractura femordistal, que al proceso de reparación estimula más el crecimiento y luego les queda más larga esa pierna. Entonces, puede pasar cualquiera de las dos cosas, no es lo común, pero siempre hay un riesgo, ¿verdad? Lo vamos a ver cuando veamos la diferencia de longitud de las extremidades y qué se puede hacer en esos casos. Si nosotros medimos nuestros brazos y nuestras piernas, lo más probable es que haya un poquito de diferencia, pero en el brazo no hay tanto problema, aunque queden muy separados, pues no te causa mayor limitación, pero en las piernas sí, si hay más de 2 centímetros de diferencia, pues el niño cada vez que pise va a andar caminando como si trajera un zapato en un pie y en el otro no. Entonces los niños sí se deben de corregir las discrepancias de la longitud, pero ya veremos cuándo puede ser derivado por una fractura o por una epifisiolistesis. Si la fractura es reducida, si se trata, pues usualmente no hay ningún problema. Cuando no son tratadas es cuando puede también haber problemas con la placa de crecimiento. Vamos a pasar al codo pediátrico, que este sí es un tema muy importante. Vamos a ver que las fracturas supracondilias son de las más comunes de la infancia, son superadas por el radio distal y en los niños menores por la clavícula también. 10 al 30% de todas las fracturas en un paciente pediátrico son del codo y la edad promedio en donde las vamos a ver es entre los 5 a los 10 años. Es ligeramente más predominante en varones porque los varones son más aventados, se andan subiendo los pasamanos y andan brincando de más zonas que las niñas, entonces el niño más activo pues va a tener mayor riesgo de fractura. Siempre va a haber algún riesgo de afección neurovascular, como vemos en la imagen de la derecha, puede haber una lesión de la arteria braquial, del nervio interóseo anterior, que es una rama del mediano. Y lo más importante de estas fracturas es que estas ya no toleran la deformidad. Si yo tengo una fractura desplazada de la metáfisis distal del húmero y no queda bien reducida, va a quedar una deformidad residual ya sea en cúbito, en varo o en valgo. Y por lo tanto, la mayoría de estas fracturas vamos a tratar de operarlas para evitar estas deformidades. El húmero consta de 3 articulaciones. Tiene la húmero cubital, que es la tróclea, tiene la húmero radial, que es una enartrosis, y una radiocubital, que es solamente un sistema de poleas. Hay 5 crecimientos en la paleta humeral y por lo tanto es un poquito más difícil de identificar las fracturas o las lesiones fisiarias en el paciente pediátrico y estos van a terminar de cerrar entre los 15 a los 17 años. El codo es una de las zonas en donde tarda más en funcionarse estos núcleos de crecimiento. Ahí vemos cuáles son los 5 núcleos y bueno, ustedes no tienen que conocerlos, pero normalmente nosotros al ver una radiografía de un paciente de un codo pediátrico puedes estimar qué edad tiene al ver qué tantos núcleos se han fusionado. Se dice que la arquitectura del húmero distal son 2 columnas laterales que están unidos por una lámina central, que es la fosa olecraniana. Entonces, si vemos la imagen, pues sí parecen 2 columnas que tienen un puente abajo y tienen una fosa en medio. Entonces, esta superficie puede ser de 1 milímetro de grosor. Entonces, eso nos da menos hueso que permita mantener una reducción estable. El codo no tiene movimiento de barro y valgo, es algo que venía en el examen. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque si el codo va a tener estos movimientos hacia adentro y hacia afuera, nos habla de inestabilidad o de alguna lesión que no fue tratada. Cuando nosotros vemos la anatomía del codo, si vemos que las fracturas están en esta zona, ahí está el arco
de la ramificación de la arteria braquial hacia las radiales y cubitales, y por lo tanto es una zona muy vascularizada que tiene más riesgo de lesión arterial. Entonces, cuando hay un desplazamiento de estas fracturas, se puede lesionar la arteria braquial anterior, y si hay alguna lesión nerviosa, puede ser por el nervio interóseo anterior, que va a venir aquí adelante junto con la arteria radial, el nervio radial, que también viene por atrás del húmero y va a pasar atrás de la cúpula radial, o del nervio cubital, que tiene su propia fosa y va a pasar por detrás del cóndilo hacia adelante. Cuando yo exploro al paciente que tiene una fractura del codo, usualmente lo voy a ver con un dolor que puede ser tolerable, puede estar inquieto, puede estar muy irritable, y una posición que los franceses describen como la posición de Dessol, que es como la que vemos aquí. El brazo está en abducción, en rotación interna, el niño sostiene su codo porque no quiere moverlo, y la mano está en una semiflexión para no hacer mayor movimiento de los extensores de la mano. Entonces, cuando vemos un niño con esta posición, vamos a saber que trae un problema en el codo. El estado del codo puede estar ligeramente dematizado, puede tener alguna deformidad que puede ser desde leve hasta severa. Puede llegar a haber equimosis o algún hematoma visible, que les digo puede ir desde la hinchazón leve hasta una equimosis franca o un hematoma visible. Puede haber lesiones en la piel, estas fracturas se pueden exponer con facilidad. Y también vamos a ver que el movimiento de los dedos puede ser desde tener el movimiento completo hasta, para poderlo explorar, nosotros le decimos que mueva los dedos, que los estire, que pida right para ver que esté funcionando el radial, y el signo de OK para ver que está funcionando el mediano. Los pulsos distales, vamos a checar pulso radial y cubital, y sobre todo el llenado capilar. Cuando yo exploro algún problema en el codo, es importante tener mis dos proyecciones en AP y lateral. Usualmente son de mala calidad porque el paciente no va a cooperar mucho para la posición, sobre todo si le duele que le jalen el brazo. Hay que ver si hay desplazamiento, si hay fracturas y si se ve algún dato de inestabilidad. Algo que vamos a poder apreciar rápidamente en una proyección lateral, que yo creo que es la más importante para evaluar el codo, es el signo de la almohadilla grasa. Si hay una fractura, aquí tenemos una fractura tipo 2 que está levemente desplazada. Vemos que hay un trazo que sube y que baja y se ve una sombra alrededor del húmero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un sangrado entre el hueso y la cápsula articular y empuja la grasa de la cápsula articular hacia afuera. Y eso se conoce como el signo de la almohadilla grasa. Si ustedes ven una radiografía con esta sombra, aunque el hueso parezca normal, lo más probable es que está fracturado. Hay muchas mediciones radiográficas que a nosotros nos ayudan para definir si hay desplazamiento, si hay algún trazo de fractura y sobre todo para evaluar qué tan bien reducida quedó la fractura. No es necesario que ustedes las conozcan, pero es una buena opción tenerlas a la mano para cuando ustedes necesiten revisar las radiografías, saber si hay una fractura en el codo del paciente. Digo, no voy a profundizar mucho en ellos, pero el ángulo entre la diáfisis del húmero y el cóndilo tiene que ser de 45 grados. Si yo trazo una línea en la cortical anterior del húmero en una buena lateral, debe de pasar por el centro o por el tercio distal, el tercio posterior del núcleo de crecimiento, y hay un arco que se puede formar desde la diáfisis del cúbito, pasando por la apófisis coronoides, pasando por el cóndilo humeral hacia la diáfisis humeral. Si estos tres parámetros no están preservados en la radiografía lateral de codo, lo más probable es que haya una fractura. De todos estos, el más útil es el de la línea anterior del húmero. Les digo, si ustedes trazan una línea anterior, esta tiene que pasar por el cóndilo, en el núcleo de crecimiento, en el tercio medio o en el tercio posterior. Nosotros veríamos esto como la arquitectura normal. Si hay una fractura, voy a ver que el cóndilo se va a desplazar hacia atrás y entonces lo voy a ver o en la parte anterior del cóndilo o incluso no va a tocar el cóndilo. En base a esta línea se va a hacer la clasificación de Garland del desplazamiento de las fracturas del cóndilo. Yo les digo, nunca les voy a preguntar las clasificaciones, pero como esto es muy común, sí es bueno que sepan cómo se tratan cada uno. Entonces, la Garland 1 es una fractura que tiene un trazo que no está desplazado. En la Garland 2 hay un desplazamiento considerable, pero no está totalmente separado. Sobre todo el periósteo de la cortical posterior del húmero está conservado. En la Garland 3 ya hay un desplazamiento, ya hay una falta de contacto entre los fragmentos, pero el periósteo sigue intacto. Y en la Garland 4 vamos a ver que los dos periósteos, anterior y posterior, están completamente disrumpidos y que aparte ya no hay contacto entre ambos huesos y puede haber una deformidad rotacional. Vamos a ver unos ejemplos.
un poquito más detallados. Este es el tipo 1. Vemos en la izquierda la imagen de AO. Si nosotros trazamos nuestra línea cortical anterior del húmero, tiene que pasar por el centro. Si no está en el centro, si se ve el cóndilo desplazado hacia posterior, lo más probable es que tiene una pequeña garland que hizo una apertura de la cortical anterior. Lo vemos en esta radiografía. Le digo, así a simple vista pareciera no tener una fractura, pero tiene un signo de almohadilla. Y ya si yo trazo mi línea, voy a ver que la línea anterior no está pasando por el centro del cóndilo, sino que está pasando por el tercio más anterior. Entonces es una Garland tipo 1 con un desplazamiento mínimo. Nosotros pasamos a la Garland tipo 2, donde el periósteo posterior está conservado, pero al trazar la línea anterior del húmero ya no pasa por el centro del cóndilo. Lo más común es ver estas fracturas en extensión, pero existen las fracturas en flexión. Son muy raras y por lo tanto no voy a hablar mucho de eso hoy. Entonces, aquí haciendo un poquito más de como un aumento de cómo se ven estas fracturas, si yo trazo mi línea humeral, voy a ver que el cóndilo apenas toca la línea o se encuentra posterior a ella. Ya se ve una cierta angulación, el trazo puede hacerse más evidente y también vemos el signo de la almohadilla grasa. Pasamos al tipo 3, donde la bisagra se considera casi preservada, todavía le queda algún pedazo de periósteo, son deformidades mucho más evidentes en donde puede haber un componente rotacional, pero hay cierto contacto entre ambos huesos. Aquí vemos una fractura, un trazo más aparatoso, pero todavía hay contacto entre los dos huesos. Y la tipo 4, pues son lesiones que se ven sumamente feas, que se ven sumamente aparatosas. Hay una deformidad rotacional entre los fragmentos y aparte hay ausencia de contacto entre uno y otro. Entonces aquí vemos una radiografía que sí se ve mucho más aparatosa. Podemos ver este tipo de deformidad en el codo. Les digo, a veces la equimosis se ve a simple vista. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero este se conoce como el signo del hoyuelo o el Pucker sign. Y lo que pasa es que la metáfisis proximal del húmero perforó la piel de adentro hacia afuera y luego se regresó y quedó cubierto con el músculo braquial. Entonces la piel quedó succionada hacia adentro como si fuera el hoyuelo que vemos en los botones, en las, ¿cómo se llama? Las ranuras para los botones de las camisas o de los pantalones. Y esto puede exponerse con facilidad porque esta piel está muy débil. Y usualmente esto también nos habla de una probable lesión vascular. Pues estas fracturas, ahorita lo vamos a ver, generalmente vamos a tratar de operarlas porque tienen alto riesgo de complicaciones. Aquí vemos una fractura que podría parecer una tipo 3, pero el problema es que cuando se desplazó, lesionó la arteria radial. Y entonces el niño llegó aparte con una fractura expuesta y con una mano con pobre llenado capilar, y lo cual requiere una exploración intensa y prematura de la lesión para poder hacer algún puente vascular de ser necesario. Ya sabiendo cuál es la clasificación y cómo se identifica cada una, pues vamos a ver cuál es el tratamiento de estas lesiones. El tratamiento depende del tipo de fractura, por eso es importante conocer los distintos tipos. Si el paciente llega con una fractura tipo 1, lo más probable es que yo le pueda ofrecer un tratamiento con una férula sencilla, sin tener que manipularlo, ni siquiera tener que moverle el codo. La férula se va a poner de 90 a 100 grados de flexión. Nunca vamos a superar los 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo lo doblo más, puede haber edema en la porción anterior del húmero. Como ahí viene la arteria braquial, si yo le doblo más y se edematiza, puedo comprometer el llenado capilar y el riesgo sanguíneo de la extremidad. Entonces, de 90 a 100 grados. Si tiene una tipo 2, puede intentar una reducción cerrada y después ponerle su férula posterior a 100 grados. Si está muy desplazada o no se mantuvo, puede hacer una reducción cerrada y una fijación percutánea con clavillos. Las tipo 3 y las tipo 4, les pongo un asterisco. Se puede intentar esta reducción cerrada y una fijación percutánea. Si después de 3 intentos no se logra la reducción o la mano no tiene pulso o tiene algún dato de lesión vascular, hay que hacer una reducción abierta y una exploración. Esta es la distribución habitual en quirófano. Nosotros tenemos al niño anestesiado con el brazo en extensión sobre nuestro fluoroscopio y enfrente de nosotros tenemos a nuestras pantallas del fluoroscopio. Hacemos las maniobras para reducir la fractura y estamos revisando cómo queda la reducción. La maniobra usualmente es sencilla. Con el pulgar empujamos al olecrano hacia adelante para que lleve al húmero a la posición normal, o sea, quitarle esa extensión que tiene el fragmento. Si se acomoda bien, ahí yo puedo colocar unos clavillos cruzados a través de la epífisis del húmero.
Hay varias técnicas. Hay una técnica donde nada más se ponen clavillos radiales, como en este caso se ponen 2, se pueden poner 3, o lo más común o lo que más hacemos es clavillos cruzados, uno cubital y uno radial. El problema de este clavillo cubital es que abajito del núcleo de crecimiento pasa el nervio cubital y puede haber riesgo de lesión al nervio cubital si el clavillo no se pone con cuidado. Entonces, por eso los estadounidenses optan más por poner 3 clavos del lado radial y no meterse con el lado cubital. Después de esto, usualmente le vamos a poner una férula al niño, no un yeso. ¿Por qué? Porque le digo, se puede dermatizar. El codo no tolera bien los yesos. Usualmente no es recomendado poner ningún yeso por alguna fractura de codo. Si es de muñeca, sí se puede. Y esta es la imagen de unos clavillos cruzados, cómo se ve la fractura después de haber sido reducida. Los clavos, les digo, hay parámetros que nosotros evaluamos para ver qué tan bien nos quedó la reducción y qué tan bien quedaron los clavillos, pero no voy a profundizar mucho en ello. La idea es que los clavillos se crucen lo más lejanos al trazo de fractura o que no se crucen directamente sobre el trazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Este es un video de un niño con una fractura supracondilia que me tocó atender. Vemos una fractura tipo 2 con un desplazamiento marcado. Ahí está el niño anestesiado. Está el tambor del fluoroscopio abajo de nosotros. Ahí mi ayudante está manteniendo al brazo para yo poder hacer la tracción. Al hacer la tracción, hacemos una flexión y ahí con mi pulgar empujo el olecrano hacia arriba para reducir la fractura en la metáfisis distal del húmero. Vemos las dos proyecciones en APA y lateral. Ahí vemos que todo, bueno, ahí se veía toda desplazada. La idea es que ya, una vez que quedó reducida, podemos poner los clavillos de manera percutánea a través de la piel, tanto en el lado cubital, que es este, y luego volteamos el codo hacia el otro lado, para el lado real. Ahí evaluamos cómo se ve el primer clavillo, ponemos el segundo clavito, quitamos la pistola, ahora sí se ve reducido, ahí están los dos clavos cruzados. Entonces, una vez que están los clavos en su lugar y que la reducción es aceptable, los doblamos para cortarlos y que no les queden así como antena de televisión y poderlos esconder debajo de la férula para que luego no le estén lastimando y que no se vayan a migrar. Normalmente les damos una vuelta con una gasa para protegerlo y tener algún tipo de tope para que no migren. Así queda la imagen una vez cortados los clavillos y entonces ahí los envolvemos con la gasa y ya después le colocamos su férula o le hacemos una nueva si la que tenía no nos gusta como le había quedado. Usualmente el niño se va a quedar con estos clavillos de 3 a 4 semanas. A la cuarta semana, si vemos que ya pegó la fractura, los clavos se retiran a través de la piel. Lo hacemos a veces sin anestesia. Es complicado tener que pasar un niño para dormirlo, para quitarle los clavos, que nos toma menos de 1 minuto. Entonces, hay padres que así lo requieren. Yo creo que es lo más orgánico. Y ya después de haber quitado los clavos, quitamos la férula y le permitimos al niño empezar a hacer movilización del codo. Si nos toca un trazo 4 o alguna indicación indispensable de una cirugía abierta, como puede ser que ya se intentó varias veces cerrada y no se puede acomodar, que es imposible reducir, que fue una fractura expuesta, que necesita una exploración, que tiene un síndrome compartimental o que aparte trae un protocolo de tratamiento que se conoce como la mano rosa y sin pulso, que ahorita les voy a mencionar. Cualquiera de estas indicaciones, yo necesito meter al niño quirófano para abrir la fractura y acomodarla. Entonces, aquí les enseño otra vez el signo del ayuelo o el Pucker sign. Vemos cómo se ve arrugada la piel, cómo se ve un hematoma y algo está sumido aquí. Y es este pedazo de metáfisis que perforó el braquial y que ahora está jalando la piel hacia adentro. Entonces, es una deformidad muy severa y a veces necesita algún tipo de tratamiento abierto para evitar que vayamos a hacer una lesión de la arteria braquial. Cuando vemos estos desplazamientos muy severos, pues está en riesgo el riego sanguíneo de la mano. Entonces, este es el protocolo de la mano rosa y sin pulso o Pink Pulseless Hand, en donde vemos que la mano está muy pálida comparado con el resto del brazo. Este bebito trae un signo de Loyola, por lo tanto asumimos que trae una lesión arterial. Entonces, el protocolo es muy sencillo. El niño llega con una mano rosa y sin pulso. Voy a ver, bueno, llega la mano rosa, que se ve pálida. Lo primero que voy a hacer es tratar de hacer una reducción cerrada, ya con el niño anestesiado, para ver si se acomoda la fractura. Si el paciente no recupera pulso o al contrario la mano se ve blanca, tengo que abrir para ver que la arteria no esté atrapada o que no haya estado lastimada. Si está lastimada, pues tengo que hablarle al angiólogo que me ayude a repararla. Si desde que llega veo la mano blanca, va directo a una exploración arterial. Si una vez que yo le reduje, regresa el pulso radial, lo más probable es que haya estado muy desplazado y aquí le puedo dejar su tratamiento normal. Si no hay pulso pero la mano sigue rosa, lo voy a estar vigilando.
Si regresa el pulso después, pues ya me salvé. Si no regresa el pulso o veo que está haciendo un síndrome compartimental, lo tengo que abrir. Entonces el tratamiento es muy agresivo. ¿Por qué? Porque es una amputación del riego sanguíneo de la mano puede terminar en una amputación verdadera. Entonces aquí hay que ser bien agresivos cuando tenemos los tipo 4. Por eso les digo que a veces los tipo 4 no se recomienda hacer un tratamiento cerrado porque puede traer alguna de estas complicaciones que no ha sido evidente. Como les dije, el seguimiento va a ser de 3 a 4 semanas con sus clavillos. Ellos pueden mover los dedos, pueden mover la mano y tenemos que estar viendo que ellos puedan mover toda la extremidad. Ya me pasó con un niño que operé, que después de poner un clavillo radial cubital, le quedaron la lesión del radial y lo recuperó a las 6 semanas. Pero pues, fue muy preocupante para los papás ver que no podía extender a los dedos porque por ahí entró el clavito. Entonces, siempre es importante hacer la revisión neurovascular al término de la cirugía. ¿Cuál es la deformidad más común? El cúbito varo, que ese no se tolera y se tiene que corregir, o el cúbito valgo, que ese sí es más tolerado y a veces no se corrige. Es bien común que los niños después de una fractura ya no logren la extensión completa por la afección de la cápsula posterior. Y aquí es importante ver qué tanto potencial tiene remodelación. Mientras más chiquito el niño, pues mayor potencial tiene. Si el paciente es más grande y no tenga una reducción aceptable, lo más probable es que eso le deje algún tipo de secuela. Entonces vemos unos ejemplos básicos. Una Garland tipo 2, reducida y colocada con 2 clavitos, ya con su férula para mandarlo a la casa. Una vez que pega la fractura, se retiran los clavitos y empieza el movimiento. Esto es lo que vemos con el cúbito varo, o sea, el codo queda con una angulación hacia adentro, lo cual no es fisiológico y no le permite cargar cosas, y en la radiografía pues vemos una consolidación anormal. En ese caso, pues es necesario hacer una osteotomía para corregir el ángulo del codo y volverlo a fijar con unos clavos, o si el paciente es mayor, con una placa. Puede haber una infección en el trayecto de los pines, entonces hay que estarlos vigilando, darle al niño algo de antibiótico profiláctico para que no se vayan a infectar. Y les digo, puede haber una lesión vascular o nerviosa por la misma fractura o por el hecho de poner los clavos con la piel cerrada sin estar viendo por dónde penetra. Entonces, a veces son cosas que pueden pasar cuando van empezando los residentes a hacer estas cirugías o cuando uno no está muy acostumbrado a tratar niños, pero pues, con el tiempo vas aprendiendo algunos tips y trucos para evitar las lesiones del nervio o de la arteria. Hasta aquí para lo de las fracturas supracondylias, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Las fracturas de cóndilo son difíciles de diagnosticar, son fácilmente pasadas por desapercibidas porque a veces no es muy fácil ver estos pequeños trazos, sobre todo si el cóndilo está fracturado y no se ha osificado, pues ni siquiera se va a ver en la radiografía. Entonces requieren mucha sospecha clínica. Usualmente la fractura del cóndilo humeral es como una Salter y Harris tipo 4, donde vemos que hay metáfisis, fisis y epífisis. Pueden ser tanto del cóndilo medial como del lateral, y generalmente los vamos a ver en los niños que tienen una caída con un mecanismo de varo o algo forzado sobre el codo. Los vamos a ver en menores de 5 años o mayores de 10 años, porque ya vimos que entre los 5 y los 10 años se les va a fracturar la supracondilia. Estos niños igual van a presentar un dolor en el codo, dificultad para el movimiento, con algo de inflamación. Hay mucho menor riesgo de afección nerviosa o vascular. ¿Por qué? Porque no está fracturada la metáfisis, sino solamente una parte de la epífisis. Pero estas son las que tienen mayor riesgo de secuelas si no se reducen apropiadamente. Entonces, algunos trazos, sobre todo en los pacientes mayores, son un poquito más evidentes. Aquí vemos un trazo de fractura que incluye al cóndilo el cóndilo radial. A veces como este no es tan evidente, pero en la lateral se ve que algo no está normal, como este desprendimiento posterior, como si fuera una hojuela. En estos casos siempre es recomendable tomar comparativas de los codos para evaluar si esta hojuela es normal. Te digo, un ojo experimentado pues ve que este cóndilo no está bien acomodado. Entonces, esta es una fractura que incluye el cóndilo y que incluye un fragmento de la metáfisis proximal que equivale a un tipo 4. ¿Por qué? Porque tenemos metáfisis y epífisis. Si se batalla mucho para hacer el diagnóstico, se puede solicitar una tomografía. En los niños todavía se puede hacer con tranquilidad. A veces el trazo es muy evidente, el cóndilo está muy desplazado y la gran mayoría de estas fracturas requieren una reducción abierta, ya sea que lo fijemos con clavitos cuando son chicos o si el paciente ya está cerca de la madurez esquelética o es un adolescente, se pueden poner ya tornillos como si fuera un adulto. Hay una lesión interesante que se conoce como el codo de la pequeña liga del béisbol, que son los niños que juegan lanzamientos en Estados Unidos o en los países donde es más común jugar el béisbol a tempranas edades, y por el movimiento del hacer la curva que necesitan hacer
mucha fricción sobre el codo, se les empieza a desprender el cóndilo. Entonces hay una ley en el deporte estadounidense que un niño no debe hacer más de 45 lanzamientos por partido, mientras que un adulto puede hacer hasta 190. Entonces es una forma de evitar que les pase esto. A estos niños se les desprende, y usualmente pues los tenemos que fijar. Eso nada más es como un comentario adicional. Digo, no vamos a hablar mucho del cóndilo porque no es común, pero pues es importante que conozcan que existe esta lesión. Luego vamos a hablar de algo que sí es sumamente común, que es la subluxación de la cabeza del radio, también conocido como codo niñera o la pronación dolorosa. Esto pasa en los niños menores de 4 años, porque después de los 4 años el ligamento anular que envuelve a la cúpula radial se vuelve más rígido y más resistente y es difícil que puedan permitir una subluxación. Les va a pasar a los niños cuando sufren una tracción longitudinal del brazo en extensión y algunas veces después de alguna caída. Y como les dije, se debe a una inmadurez del ligamento redondo que queda atrapado entre el cóndilo umbral y la cúpula radial y por eso cuando el niño hace pronación, pues ¿qué es lo que hace? Presiona el ligamento redondo y eso le causa dolor. Entonces el niño no va a querer mover el codo después de que se lastimó. Lo más común es que pase esto. El niño hace un berrinche, se tira al suelo y el cuidador lo jala hacia arriba y al momento de hacer la tracción, ahí es donde brinca el ligamento y se atora. Puede pasar cuando el niño se tira al suelo, cuando evitan que se caiga, o es bien común cuando los padres andan jugando así con los niños. Hay un padre que usualmente es hay uno de los padres que usualmente es el padre, quien jala más fuerte el brazo y por lo tanto ese brazo se puede subluxar. Entonces, ¿cuál es la clínica? Va a haber un antecedente de una tracción del brazo o de una caída. El niño va a llegar en la misma posición de sol, con una resistencia a mover el codo, y va a haber una ausencia de un traumatismo mayor. O sea, va a ser preguntar, ¿qué le pasó al niño? No, pues nada, estaba caminando y venía agarrado en las manos y le empezó a doler el codo. Entonces, sabemos que no hay un traumatismo mayor. Usualmente, por pura clínica, nosotros podríamos suponer que trae un codo de niñera. Bueno, se le llama codo niñera porque pues, las niñeras eran las que jalaban a los niños en las banquetas para que brincaran y por eso les pasaba. Entonces, si le llegamos a solicitar la radiografía, nos sirve para descartar fracturas y usualmente vamos a ver un codo normal. Si la radiografía está bien tomada, sí podemos apreciar una subluxación de la cúpula radial, que lo vamos a ver aquí. Si yo trazo una línea a través de la diáfisis del radio hacia el cóndilo, tiene que pasar por el centro de la epífisis del radio y llegar al centro del cóndilo. Si la línea no cruza el centro, lo más probable es que esté subluxado. Entonces, esa es una forma de hacer un diagnóstico radiográfico. Les digo, no es común. Normalmente, cuando nosotros veíamos a los niños allá en la 21 y les preguntábamos, ¿qué es lo que le pasó? No, es que lo jalé. Ya sabíamos que era un codo niñera. Nosotros lo reducíamos, lo mandábamos a caminar y regresaban a los 10 minutos. El niño ya movía el codo y ya, lo dábamos de alto. No le tomamos radiografías. Entonces, esto es lo normal. La línea en el centro tiene que pasar por el centro de la epífisis y al centro del epicóndilo y del cóndilo humeral. Hay una maniobra de reducción, que ahorita se les voy a enseñar cómo se hace. Al hacer esta maniobra, que es una flexión forzada del codo, yo toco la cúpula radial, la presiono y le flexiono el codo. Se va a sentir como un pequeño clic, como que algo embonó, como que algo saltó, y ya con eso supimos que se redujo la fractura, la luxación del radio. Este es el mismo niño de la fractura del cóndilo, solo que aquí les voy a enseñar cómo se hace la maniobra. Ahí el pulgar presiona la cúpula, y al flexionar, ahí es donde brinca, se siente un pop. Entonces, una vez que se redujo, nosotros le decíamos a la mamá, llévese al niño a caminar, agárrelo de la otra mano y ofrézcale una paleta. Entonces, normalmente el niño no quería mover el brazo y como lo están agarrando de la mano sana, cuando ve la paleta y le quiere agarrar, pues ya levanta el brazo, el niño se da cuenta que ya no le duele y lo empieza a mover y no pasa nada. No deja ningún tipo de secuela, pero una vez que se luxa, es común que se siga luxando hasta los 5 años. Si después de los 5 años se sigue luxando, lo más probable es que su ligamento ya quedó suelto y a veces hay que hacerle una termoplastía, o sea, le ponemos un poco de calor para que se haga más pequeño, más tenso y que ya no le esté pasando esto. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de que pasemos al antebrazo? Y en el codo de niñera no hay riesgo de lesión nerviosa. No, es muy raro, porque los nervios vienen en la parte medial y el radio se va hacia el lateral. Entonces, a mí nunca me ha tocado una lesión nerviosa por un codo de niñera, pero lo que ha pasado es que alguien llega con una fractura de Garland tipo 1
y le dicen, es un codo de niñera, y le hacen la reducción y lo mandan a la casa y luego regresa porque sigue con el dolor y ya al tomar la radiografía ya se ve que está consolidando la fractura. Entonces, o sea, sí hay que tener una buena sospecha y hacer una buena anamnesis para que no vayan a pasar esas cosas. Muy bien, pasemos a las fracturas del antebrazo. Estas son sumamente comunes en los pacientes pediátricos, ya son del 20 al 40% de todas las fracturas. Otra vez, son más comunes en niños sobre niñas por las caídas, por el juego y por el deporte. En este es donde vamos a ver todos los patrones que habíamos visto en la clase pasada de las fracturas pediátricas. Y usualmente vamos a encontrar patrones combinados. Vamos a encontrar dolor, edema, deformidad, equimosis y sobre todo riesgo de exposición. ¿Por qué? Por los mecanismos que les pasan. Entonces les digo, vamos a ver estas en tallo verde con deformidad en cuello de cisne, a fracturas combinadas como una fractura completa con un tallo verde. Entonces aquí en el antebrazo es donde más vamos a hacer aplicación de esos términos que vimos. El tratamiento conservador se puede dejar a los niños menores de 10 años, pero los criterios son un poquito más estrictos. No vamos a tolerar angulación mayor a 15 grados, no se tolera rotación mayor de 45 grados, la posición o el acortamiento solamente de 1 centímetro, y si hay una deformidad plástica, como les decía, son 20 grados, no 20 centímetros, son 20 grados de angulación lo que se permite. El tratamiento de las lesiones en el antebrazo son un yeso braquipalmar, desde el brazo hasta la palma. Entonces, otra vez vemos esta imagen de un niño con una fractura en tallo verde, con una deformidad en cuello de cisne que es muy marcada. Una vez haciendo la reducción cerrada con anestesia, podemos ver que el brazo queda bien alineado, queda en eje, y a ese sí le podemos poner un yeso bien moldeado, como se ve aquí en la imagen. Hay ciertos parámetros que nosotros tratamos de cumplir con los yesos. Tiene que tener un puente angosto para que el niño pueda hacer oposición de todos los dedos y que la mano sea funcional. Normalmente el antebrazo no es una extremidad circular, entonces el yeso no debe ser circular, sino que debe ser ovalado, sobre todo en la parte del tercio medio del antebrazo. Entonces, solamente lo que vamos a hacer es lo presionamos con nuestras manos para que el molde circular se vuelva ovalado y eso permita que al empujarlo los huesos se separen y entonces la sindesmosis quede tensa, como se ve aquí. Aquí la sindesmosis se ve ondulada porque está presionado y si yo aplano el hueso para que se haga ovalado, la sindesmosis se estira y eso evita las secuelas. Ahí estamos haciendo, bueno, ahí se ve cómo se hace la maniobra de los 3 puntos para hacer un yeso ovalado en vez de circular. Y bueno, esto es algo que no les voy a profundizar mucho. Hay una cosa que se llama el índice del yeso, que evalúa la cantidad de aire que queda entre la piel y el yeso. Si la cantidad de aire es mayor a, bueno, si el índice es mayor a 0.4, se considera que esa fractura se puede desplazar y se recomienda cambiar el yeso de una vez. ¿Cuáles son los cuidados del yeso que siempre le vamos a decir a nuestros pacientes? El yeso no hay que mojarlo, hay que golpearlo. Le vamos a pedir que se compre una bolsa especial para el baño. A veces puede ser una simple bolsa de súper, que la pongan hasta arriba del brazo y lo amarren. O venden una especie como de, ¿cómo se llama? Como envoltura en un disco por el cual se mete todo el yeso y llega hasta arriba y ahí se mantiene mientras se baña y una vez que se baña se le quita. Si se llega a mojar el yeso se puede debilitar, se puede romper. Hay que hacer mucho hincapié en que eviten meter cosas para rascarse, porque a veces andan metiendo reglas o lápices o tijeras o lo que encuentren a la mano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se lastima la piel, puede haber escoriaciones, como es una zona que ya no está respirando normalmente, pues se puede infectar y puede haber una infección en piel y tejidos blandos. Entonces a veces puede pasar eso y hay que tener cuidado. Usualmente les decimos que no rayen, sobre todo con plumón o ensucien el yeso. El yeso es poroso y si le pasan el plumón encima o le pasan la pintura, pues se sellan esos poros y por lo tanto la piel va a respirar menos y puede haber cuerpos extraños adentro del yeso que luego no van a ser evidentes. Datos de alarma, como ya les dije, hinchazón de los dedos, cambios de color, dolor intenso de la extensión de los dedos, puede haber un síndrome compartimental y hay que quitar o abrir ese yeso. Entonces aquí vemos una fractura mínimamente desplazada, podríamos decir que es una fractura por compresión en torus, un desplazamiento dorsal de unos 10 grados, se hace una pequeña manipulación con un poco de tracción, queda un poquito más derecha, se le pone un yeso braquipalmar al muchacho. Aquí está el yeso cuando llega, aquí está el niño, perdón, con su yeso cuando llega a la revisión, pues a lo mejor le pusieron un puente muy ancho, pero ahí vemos cómo trataron de hacerlo ovalado, se ve la presión, cómo se ve más plana en la parte media del antebrazo. A pesar de eso, no estaba bien cuidado, el codo estaba descubierto, ya estaba roto, y se ve mi dedo que
está presionando el codo. Y pues este yeso lo quitamos con esta sierra especial, que no es una sierra cortante, es una sierra oscilante, y lo que va haciendo es oscila hacia adelante y hacia atrás y va rompiendo el yeso. Una vez que hicimos todo un canal, con una pinza especial como esta de acá abajo, lo separamos y pues ahí está el niño ya sin su yeso. Ahí se ve la piel un poquito más oscura, se ve en la posición que tenía para mantener la reducción, que con el tiempo la va a recuperar. Vemos otro caso, una fractura un poquito más desplazada, con un trazo casi completo. También se le puso un yeso, aquí se ve bien alineada. Esta es una niña que llegó con su yeso todo rayado y pues mal cuidado. Vemos que aquí está totalmente roto en la zona del codo. Ya una vez que lo vamos abriendo, lo vamos separando. Abajo viene la guata, que es la que protege la piel. Y vemos que incluso al momento de retirar el yeso ya tiene movimiento de pronosupinación completa. Pero bueno, las lesiones de la piel les podemos recomendar a los padres que les pongan alguna crema humectante como el Lubriden o alguna que tenga urea, que son las más útiles en este caso, y poco a poco van recuperando el tono normal de la piel. Todo eso que dicen que se te marcan más los vellitos del brazo, de la pierna, o la piel se ve más oscura, es cierto. ¿Por qué? Porque la piel no está respirando. Tratamiento quirúrgico puede ser con TENS, igual que como habíamos visto ya en el húmero. Podemos hacer una fijación con placas si el paciente está más cercano a la edad adolescente. Las complicaciones va a haber un riesgo de refractura si se le puso un implante al paciente. Si lo dejamos sellar con su propio hueso, a veces no pasa. Y pues siempre el riesgo de un síndrome compartimental. Entonces tenemos una opción con placa o con los TENS. Este es un ejemplo del libro de los TENS, en donde hay una fractura radiocubital completa y desplazada. Se hace una reducción. La técnica nos dice, introducimos un TENS hasta el trazo, introducimos el otro hasta el trazo. Se reduce un hueso, el que sea más fácil de acomodar, y una vez que se acomodó, se atraviesa el TENS y ya con eso queda federalizado el otro hueso y es más fácil de pasar. Se pasan ambos, se dejan ahí, se le coloca una férula o un yeso. Una vez que pega la fractura, se retiran y pues así queda el hueso ya consolidado. Se ve la evidencia del callo óseo, pero se ven en eje, se ven bien alineados. Tengo un video de unos TENS que puse, pero no terminé de editarlo, entonces luego se los compartiré. Aquí tenemos una fractura combinada, un trazo completo con una, ¿cómo se llama? Tallo verde, en un paciente que todavía tiene fisis, pero posiblemente estaba cerca de la madurez esquelética y optaron por poner una placa de compresión pediátrica bloqueada. Estos son implantes muy bonitos, son costosos, no están tan disponibles aquí, pero así es como queda la fractura ya una vez que quedó tratada, que quedó reducida, que quedó completamente consolidada. Pues más o menos el esquema sería así, ¿no? Esa es la placa especial que se pone a nivel del trazo para poder dar compresión entre los fragmentos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo en cuanto al yeso, doctor, si está mal cuidado, como en el caso de la niña que se le rompió y demás, si existe el caso en que se hubiese abierto más el yeso, ¿se puede cambiar o se deja así? Sí, a veces es común que lleguen con el yeso muy maltratado. Hay doctores que todavía optan por citar al paciente a las 2 semanas. A las 2 semanas le quitan el yeso y le ponen un nuevo. Usualmente yo no lo hago así, se me hace pues, un poquito más agresivo, un poquito más de gasto. Si está muy lastimado, a veces como ese yeso, se le pasa una venda de yeso nueva encima para reforzar el codo y que ya no se esté moviendo. Si está muy, muy lastimado, yo a veces lo que sí hago es, por ejemplo, les pongo el yeso braquipalmar por 2 semanas. Cuando vienen la primera revisión, si va bien la fractura, se lo recorto antebraqui para que tengan ya movimiento del codo y a las 2 semanas ya se los termino de quitar. Entonces, por ejemplo, si esa niña hubiera llegado a las 2 semanas con ese yeso medio partido, a lo mejor lo hubiera recortado para dejarlo aquí en el antebrazo y que ya pudiera mover el codo. Pero sí, la opción se puede cambiar, se puede reforzar o se puede quitar. O sea, a veces ya la fractura ya está pegada, pues se lo quitas y le dejas una muñequera. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hacer el movimiento de pronosupinación, por decir si está, como en ese caso donde fijó, ¿puede seguirlo haciendo el movimiento o estaría contraindicado para que pudiera consolidar bien? ¿En qué caso? O sea, ¿tratado con qué? En el de la foto anterior, ese paciente después de las placas ¿Esta? también se le... No, el de las radiografías. Ah, ok. No. Si tú pones la placa como es una fijación rígida,
Ahí sí puedes poner al niño a hacer cronosupinación temprana. Si pones clavos, no, porque el clavo no evita la rotación, o sea, solo evita el desplazamiento. Entonces, el clavo sí necesitas protegerlo. Es una ventaja de poner una placa y por eso pues, les va muy bien a esos niños, pero como te digo, tienen que tener 10, 14 años más o menos para que sea una buena opción. Más jóvenes no es muy recomendable. Le indicaría solo como un cabestrillo. Sí, le puedes poner un cabestrillo, a veces yo no les pongo nada, o sea, al día siguiente voy, lo reviso, les digo mueve el codo, trae tu cabestrillo por comodidad, pero sí les dejo hacer más movimiento más libre. Muy bien, para poder terminar de hablar de las lesiones del antebrazo, tenemos que hablar también de las lesiones de la sindesmosis, que pues, básicamente pueden ser cuando hay una fractura distal del radio, cuando hay una fractura proximal del radio, o del cúbito, o cuando hay una fractura de los dos huesos que lastima la sindesmosis en el tercio medio. Entonces, de aquí derivan las típicas lesiones, que son la lesión de Galeazzi y la lesión de Montegia. En la lesión de Galeazzi, pues, ¿qué es lo que pasa? Se fractura el radio y hay una disrupción de la articulación radiocubital distal. Entonces, eso supone que la lesión entró por la muñeca, lesionó toda la sindesmosis y buscó un punto de salida, que es el que fractura el radio. En la fractura de Montegia es al revés. La lesión entra por el codo, disrumpe la articulación radiocubital proximal y busca una salida a través del cúbito, usualmente en el tercio medio. Después vamos a ver la lesión de Essex-Lopresti, que esta es sumamente rara y de hecho es casi improbable en un niño, pero en esa lesión hay una ruptura completa de la sindesmosis, desde radial hasta, desde proximal hasta distal. Por eso se desaparece la imagen, eso lo vamos a ver en adultos, pero en los niños nos vamos a centrar en las fracturas de Montegia y Galeazzi. Hay varios epónimos, bueno, como se dice, mnemotecnias para saber cuál es cuál. A mí la que más me gusta es que la fractura de Montegia empieza con, y tiene doble G, y la de Galeazzi tiene doble Z. Entonces, ¿qué viene primero? Viene primero la G, entonces es una fractura, luxación de la articulación proximal. Doble Z es distal, entonces Galeazzi es una fractura, luxación de la articulación distal. También está la mnemotecnia de Mugre, primero Montegia, luego la Galeazzi. O A, Montegia termina con A, que es antes que la Z, que es de la Galeazzi. Entonces veamos por orden. La fractura de Montegia es la fractura del cúbito que tiene una luxación proximal del radio. En la luxación pura de una cúpula radial es improbable en el niño. Lo más probable es que hay algún punto donde se rompió el cúbito. Y lo vamos a ver muy comúnmente entre los 4 y los 10 años. Hay una clasificación específica para las lesiones de Montegia que se llama la clasificación de Vado. Y siempre que tengamos una Montegia, tenemos que ir a buscar que no haya habido alguna lesión en la piel. ¿Por qué? Porque estos bordes del cúbito usualmente son filosos. El tratamiento va a ser una reducción del cúbito. Cuando yo acomodo la fractura del cúbito, usualmente por la pura tracción se va a acomodar el radio. Entonces, en estos casos, lo primero que hacemos es tratar de acomodar la fractura del radio. Si el niño es muy chiquito, se va a poder reducir con solamente un yeso, pero si el paciente ya es mayor, entre los 6 a los 10 años, lo mejor va a hacerse una fijación de la fractura del cúbito. Hay una clasificación que es la fractura tipo 4, que no voy a profundizar mucho, que es la fractura de ambos huesos y aparte se luxó el radio. Eso es más común en adultos, pero lo vamos a ver en adultos más a fondo. Entonces, si en este caso hay una fractura de los dos huesos, pues los dos huesos se tienen que acomodar. Vamos a ver que una vez que se acomoda y sobre todo con una fijación rígida, por pura tracción, les digo, el radio va a llegar a su lugar. La fractura de Montegia es casi exclusiva del niño, no es común en el adulto, pero gracias a las lesiones de alta energía vemos muchas tipo 4 ahora en el adulto por lesiones de motocicleta y eso. Entonces, como la Montegia es común en el niño, la que no es común en el niño es la de Galeazzi, que es la fractura del radio con una luxación del cúbito distal, con la articulación radiocubital distal. Aquí hay veces que puede haber una luxación pura, pero no es común porque eso usualmente pasa con las lesiones de Essex-Lopresti. A veces podemos encontrar una Salter y Harris en el cúbito distal, que eso es lo más común. Y como les digo, en los niños son menos comunes que las fracturas de Montegia. Los vamos a ver en los niños que están más cerca de la madurez esquelética porque ya se están comportando como adultos, de los 9 a los 13 años. Y hay una clasificación específica que es la de Walsh, y esa es más sencilla, nada más dice hacia dónde se fue el radio, hacia volar o hacia dorsal. No voy a profundizar en eso tampoco. El tratamiento es igual, si yo reduzco el radio, usualmente el cúbito se va a acomodar. Los niños chiquitos les puedo poner un yeso, los niños mayores tengo que hacer algún tipo de fijación,
ya sea con un TENS, con un clavo, con una placa. Los adolescentes usualmente los tratamos como adultos poniendo una placa. Entonces aquí vemos cómo la fractura hace un acortamiento en la articulación radiocubital. Cuando yo recupero esta distancia, permito que la articulación llegue a su lugar habitual. Hay una maniobra específica para ver si la articulación sigue luxada, que es con los dedos del explorador, se agarra, se toca la epífisis del cúbito y se mueve hacia adelante y hacia atrás. Si ustedes lo intentan, no se va a mover nada. Si alguien lo mueve, a lo mejor tuvo una de estas lesiones y no lo sabía. Entonces no se debe de mover. Si se mueve, quiere decir que está inestable. Y si está inestable, ¿qué hacemos? Le ponemos un clavo para que mantenga a los dos huesos en su lugar en lo que cicatriza esa sinesmosis. En el adulto hay técnicas específicas para la reconstrucción de la articulación. Les digo, los veremos mucho más a fondo cuando veamos lo del adulto. ¿Alguna pregunta de estas dos lesiones? Ok, vamos a pasar al último tema en el antebrazo, que es el radio distal. Estas son las fracturas más comunes en la infancia, por lo tanto son importantes que las conozcan. 40% de todas las fracturas del niño por sí solas van a ser un radio distal. Es muy común porque es un crecimiento acelerado del hueso en los niños que están presentando, su segundo pico de crecimiento de los 10 a los 14 años. Entonces, cuando el niño cae con la mano en extensión, como le pasa al adulto, cae, ¿y qué es lo que pasa? Pues se fractura el radio. Lo vamos a ver con el juego, con el deporte, ya va a haber más accidentes y sobre todo más caídas. Es mucho más común ver una fractura que ver una lesión de Salter y Harris, pero también se presenta. El tratamiento conservador, si el niño tiene menos de 9 años, va a tolerar mucha deformidad, 1 centímetro de posición, 20 grados de angulación, 45 de rotación y una desviación dorsal de 30 grados. Siempre vamos a tolerar más la desviación dorsal que la ventral. Si el niño tiene más de 9 años, todo esto se vuelve más estricto. El yeso usualmente tiene que llegar hasta el codo. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la clase del músculo, tenemos que contrarrestar el brachioradial y se va a usar de 2 a 3 semanas. Aquí vemos, por ejemplo, una fractura radiocubital completa con una reducción anatómica al 100% con su yeso y quedan los dos huesos alineados otra vez. El manejo quirúrgico se va a dividir en varias opciones. Tenemos, como se ven en las imágenes de la derecha, la reducción cerrada y una fijación con clavos. Usualmente, como está más cerca de las fisis, puede ser un poquito más difícil mantener estas reducciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reduce la fractura y se le ponen clavitos, como vimos en el hombro, ya sean cruzados o sean de un solo lado, para mantener la fractura en su lugar en lo que pega la fractura. Aquí les podemos poner un yeso antebraquipalmar. ¿Por qué? Porque como ya está fijo aquí con clavos, pues puedo poner el yeso más corto y permitirle al niño que mueva el codo antes. También a veces no se acomoda la fractura y tengo que hacer una reducción abierta, acomodar los fragmentos a visión directa y sobre todo puede pasar que hay músculo, que hay tendones o el mismo periósteo del niño queda interpuesto en la fractura y no me permite reducirla. Entonces, en esos casos pues, se puede tener que abrir el foco de la fractura. También hay una fijación con TENS cuando el trazo está más cerca de la diáfisis que la epífisis o es un trazo combinado que trae metáfisis con diáfisis. Esto normalmente va a ser en niños más grandes y de preferencia cuando tenemos TENS lo tratamos de hacer en una manera cerrada. Y las placas solamente las vamos a poner si estamos respetando la fisis o si el niño ya casi no tiene fisis. Entonces aquí les presento un ejemplo de un uso de TENS por una fractura radiocubital completa distal, en donde otra vez se atraviesa el hueso que se acomoda más fácil, que en este caso era el cúbito, y luego se atraviesa el radio. Una vez que se atravesaron los dos TENS, se dejan en su lugar y se espera hasta que consolide la fractura, como se ve en la última imagen. Les digo, en algunos casos se puede hacer una reducción cerrada y una fijación con placa. Hay dos técnicas en sí. Una es poner los tornillos abajo de la fisis, como se ve aquí, y la otra es poner los tornillos abajo de la fisis, pero que la placa llegue hasta arriba sin tornillos. Luego ya son cosas más específicas, pero son opciones que tenemos para manejar las fracturas que son un poquito más difíciles de acomodar. Entonces, en resumidas cuentas, puede ser solamente un yeso, puede ser una reducción cerrada con los clavitos percutáneos, puede ser la colocación de una placa si el niño está más grande o una reducción con un TENS de manera cerrada. Y ya con esto terminaríamos el tema de hoy, que es todo el miembro superior pediátrico. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Creo que no, doctor. No, doctor. Yo, doctor, Ok. ¿Sí? ¿Sí? En el signo del hoyuelo, Ajá. el tratamiento había dicho que nada más era
la reducción. Sí, cuando hay un signo en el hoyuelo, generalmente hay indicación de cirugía. Porque, no, bueno, no puse la imagen, pero lo que pasa es que la metáfisis No, perfora perdón, el era en el de la braquial. niñera. Ah, En ¿el de la niño. qué? Lo de la niñera. Ah, el codo de niñera. Sí, perdón, ¿Qué? me equivoqué. Ahí ¿qué? ¿Cuál es la Que pregunta? había dicho que nada más era la reducción y que los mandaba como a caminar en lo que el niño se le pasaba el dolor. Ah, sí. Ajá. Nada más era la reducción. Sí, o sea, te digo, si haces la reducción y se siente que se acomodó, ya, los puedes vigilar un poquito para ver que realmente se les quite la molestia. Ya cuando tú ves que mueven el codo normal, incluso lo puedes manipular y ya no sientes que brinca, sabes que ya quedó reducido. A veces da la casualidad que, pues, que le tomas la radiografía para ver si se acomoda, ¿verdad? Digo, no me ha tocado así muchas veces hacerlo, pero es una opción y con eso podrías demostrar que sí se redujo. Pero usualmente incluso reduciéndolo, 2, 3 minutos, el niño ya lo empieza a mover, se le quita el dolor, se le olvida que le dolía y ya no queda ningún problema. ¿Y en qué casos haría entonces la radiografía cuando pasa ya cierto tiempo, no sé, 20 minutos y el niño sigue sin querer mover su brazo o algo así? Solo aquí está el micrófono. Sí, si el niño sigue con algún tipo de limitación y dolor persistente o, por ejemplo, ahora le duele más después de la manipulación, pues a lo mejor sí traía una fractura que no sabías si le tomas la placa. Ay, ¿no? ¿Qué pasó? Mamá. ¿Quieres ir con mamá? Sí. Ok, pides adiós, pides buenas noches. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo en las del signo del hoyuelo, si esta Sí. fractura viniera abierta, pues por las mismas estructuras nerviosas y eso, o sea, no sé si estaría recomendado pues hacerle algún tipo de manipulación o mejor esperar a que ya vaya a pasar el quirófano. Si se puede, se intenta hacer la maniobra de urgencia, porque, o sea, si trae un signo de hoyuelo, por ejemplo, y no trae pulso, puedes intentarlo como una manera antes de llegar a quirófano, o sea, para mejorar el pronóstico y evitar que tenga tanto tiempo en isquemia. Hay veces que a pesar del signo del hoyuelo, se puede reducir por maniobras cerradas. Esta es la maniobra, se llama la maniobra del ordeñamiento. Y te digo, lo que pasa es que el húmero perforó el braquial y lo que tratas es de empujar el músculo hacia el distal para que brinque y se acomode. Se puede hacer y pueden permitirte hacer una reducción y terminar con una fijación percutánea cerrada, pero pues, lo habitual es que si traes un signo de hoyuelo va a terminar en una exploración por el riesgo de que tenga alguna lesión vascular. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y bueno, esa es la maniobra, pero también a veces lo que pueden hacer es como suspender el miembro y dejarlo que pues el peso lo tratara de alinear solo. No sé si en este Ok, caso o podría sea, hacer eso. con una tracción. No, con el signo de hoyuelo no. Ahí no se puede. O sea, eso lo puedes hacer para dar una reducción cerrada de un radio distal, pero si no se acomoda, no se va a acomodar con tracción. O sea, por eso te dicen, lo tienes que empujar. Y si no logras empujarlo, lo mejor es abrirlo, de hacer una reducción abierta y de manera quirúrgica desimpactar ese músculo. O desaturarlo, mira, que se ve como se dice, no lo yo no sé. Ahí está. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les iba a comentar de la página de la FEMECOT. Esta es una página que ustedes pueden encontrar aquí en YouTube. No sé por aquí, pero esta es YouTube. Y esta es la Federación de Colegios de Ortopedia de México. Como, bueno, desde que empezó la pandemia empezaron a hacer muchos webinars, debido a que pues, no hay tanta posibilidad de hacer reuniones. Pues casi todos los días hay webinars. Si a alguno le interesa, quiere ver más a fondo algunas de estas cosas, hay muchísimos videos que han subido. Sí son muy clavados, o sea, pues ya son de nivel de, usualmente su especialidad, pero pues es gratis, es algo que puede entrar cualquiera en YouTube. Si a alguien le interesa, pueden verlas. El comentario sale a raíz de que
hoy hubo una plática en vivo de varios de mis compañeros de Monterrey sobre manejos en el desgaste de hombro, entonces AMLESA. Si a alguien le interesa, pues es un recurso más que está a la mano y que pues, es gratuito. Así están todavía hablando. ¿Y qué más les iba a decir? El día de mañana no voy a poder tener clase porque voy a asistir a un taller para prótesis de hombro, entonces no me voy a conectar. Y el sábado tengo cirugía, entonces nos veríamos hasta el próximo martes. Y ya les mandé unos casos clínicos de los temas que vimos hoy para que puedan revisar, que alguien nos lo presente y ya después de eso continuaríamos con miembro inferior pediátrico. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. Gracias, ¿Alguna doctor. pregunta que tengan de hoy? ¿De dónde saqué tantos disfraces? Ya bajamos los adornos de Halloween y mi esposa y mi bebé andan muy felices poniéndome cosas, por eso me vieron ahí con tantos aditamentos el día de hoy. Está padre la gorra de Mario. Sí, les gustó la gorra de Mario. Por ahí también está la de Luigi. Bueno, pues Concurso nos de vemos disfraces. ¿Qué pasó? Concursos de disfraces en Halloween. Oh, sí, doctor, Sí, concurso. Vamos a hacer un concurso de disfraces de Halloween para Halloween. Todos los que se conecten se disfrazan y escogemos el ganador para un punto extra, dice mi esposa. Creo que es una buena mecánica. 2 puntos Mira, extra. fantasma. Diles, no fantasmas. No fracturas. No fracturas, diles. Bueno, pues nos vemos el martes entonces para la clase de miembro inferior y la revisión de esos temas que les mandé. Doctor, Gracias, Muchas gracias, doctor. Gracias. nos vemos el Nos martes. vemos. Gracias, doctor. Tengan buen fin de semana. Hasta luego. Que descansen.